Hola amigos, soy Álvaro Sauras de Autofácil y hoy os traigo una comparativa entre dos de los SUV más vendidos del mercado. Por un lado tenemos el Toyota, es que son idénticos, el Toyota RAV4, y por otro lado tenemos el Honda CR-V, ambos en su versión híbrida. Los vamos a comparar tanto como producto como comparando sus sistemas híbridos, que aunque son relativamente sencillos, incorporan algunas diferencias que merecen la pena ser explicadas. De manera que si os parece vamos a ir al vídeo, pero antes os quiero pedir que por favor le deis al botón suscribir y a la campanita que David va a poner aquí, o aquí, o aquí, venga, hoy aquí, ¿vale? Vamos a empezar con una introducción técnica a cada uno de los coches, pero antes de eso tengo que hacer una introducción al funcionamiento general de los híbridos. Si estáis viendo este vídeo porque pensáis compraros uno de estos dos coches y queréis saber cómo van y cómo son por dentro, os hemos puesto debajo un índice para que os podáis saltar esta parte que puede ser un poco farragosa, pero es del todo inevitable. Vamos a ello. En el mundo existen coches normales y coches híbridos eléctricos. Los coches normales tienen un motor conectado a una caja de cambios y del caja de cambios va al movimiento a las ruedas. En los coches convencionales lo que nos preocupa es el movimiento del motor, porque el movimiento del motor y el movimiento de las ruedas está unido mediante la caja de cambios, no hay ningún tipo de elasticidad ahí dentro. Dentro de los coches híbridos eléctricos sí que hay una diferencia, y esa diferencia es que no se trata de gestionar el movimiento del motor directamente a las ruedas, sino que se trata de gestionar energías. El motor es la fuente de energía que convierte la energía que hay en el combustible en energía mecánica, y esa energía mecánica tenemos que ver qué hacemos con ella. La podemos mandar a las ruedas, pero también la podemos convertir, por ejemplo, en energía. Dentro de los híbridos hay dos clases. Están los híbridos paralelos y los híbridos serie. En los híbridos paralelos el par llega conjuntamente tanto del motor térmico como del motor eléctrico a las ruedas. Son capaces de impulsarse simultáneamente con el motor térmico y con el motor eléctrico. Por eso se les llama paralelos, porque el par avanza en paralelo hacia las ruedas. La configuración híbrida paralela generalmente consiste en la presencia de un motor térmico, a continuación del motor térmico un motor eléctrico, después la caja de cambios y después las ruedas. El coche se puede mover tanto por el giro del motor eléctrico, como por el giro del motor térmico, como por el giro de ambos, empujando simultáneamente para conseguir mayor potencia. La mayor parte de los vehículos híbridos que hay en el mercado son híbridos de tipo paralelo, porque es la configuración mecánica más sencilla, aunque tiene ciertas limitaciones. El otro tipo de híbrido es el híbrido serie. En un híbrido serie, la energía no puede ir desde dos puntos hacia las ruedas, sino que tiene que ir como trasvasándose de un vasito a otro. Tenemos un motor térmico que coge la energía química del combustible y la convierte en energía mecánica. Un generador que coge la energía mecánica y la convierte en energía eléctrica. Una batería que almacena la energía eléctrica y después un motor eléctrico que consume la energía eléctrica. Por ejemplo, coches como el BMW i3 Rex, un híbrido eléctrico de rango ampliado, son híbridos serie. ¿Qué ocurre? Tanto los híbridos paralelo como los híbridos serie tienen ventajas. La ventaja de los híbridos serie se obtiene sobre todo en un funcionamiento urbano, en el que el motor de combustión, para moverse a bajas velocidades, arrancar y parar continuamente, no es muy eficiente. En un híbrido paralelo, la ventaja se obtiene sobre todo en la circulación en carretera, porque conectar directamente el motor térmico a las ruedas es más eficiente que coger el motor térmico, generar electricidad, mandarla a la batería y de la batería a un motor eléctrico para mover las ruedas, porque en todos estos pasos se pierde un poquito de energía. Entonces, ¿cuál es la solución para hacer un híbrido perfecto? Pues hacer un híbrido serie paralelo. Y estos dos coches que tenemos hoy aquí son ejemplos de híbridos que son capaces de trabajar tanto en paralelo como en serie en función de las circunstancias para consumir la mínima cantidad de combustible. Y la diferencia, la parte más interesante dentro de esta genealogía de los híbridos serie paralelo, es cómo lo consigue cada uno de ellos. Este Toyota es un híbrido paralelo con un sistema de torque split y el Honda es un híbrido paralelo puro. De manera que os voy a explicar cuál es la diferencia entre estos dos sistemas. El sistema híbrido de Toyota, que se denomina Hybrid Synergy Drive, es un sistema excelente, un sistema tan bueno que Toyota no lo ha cambiado desde que lo lanzó con el Toyota Prius. Es un sistema que en realidad incluso la propia Porsche intentó comprarle a Toyota a la hora de hacer el Cayenne Hybrid y después acabaron haciendo un híbrido paralelo. No porque sea peor, sino porque la facilidad de controlar la velocidad a la que giran los motores térmicos y eléctricos con la electrónica moderna
ha simplificado mucho la tarea de hacer un híbrido paralelo, pero no nos perdamos. ¿Cómo funciona el híbrido serie paralelo con torque split de Toyota? Es relativamente simple. Os voy a explicar una cosa muy sencilla. Un engranaje epicicloidal es un engranaje que tiene 3 entradas de movimiento. Normalmente los engranajes, los trenes de engranajes tienen solo 2, la entrada y la salida. Vale, un engranaje epicicloidal tiene 3, una por aquí, otra por aquí y otra por aquí. En el engranaje epicicloidal los giros se suman. Obviamente el giro no puede desaparecer. Si entra giro por este lado, tiene que salir giro por este lado o por este lado, porque si no el engranaje estallaría. Lo que tiene Toyota conectados a este engranaje epicicloidal con 3 ramas es lo siguiente. A este lado un motor térmico, en este caso un motor 2.4 con ciclo Atkinson, que eso significa que el motor está puesto a punto para trabajar con gasolina, pero siendo muy eficiente en la zona media del par, es decir, consiguiendo una eficiencia térmica muy buena. Toyota asegura que su motor es capaz de convertir en los mejores momentos el 42% de la energía del combustible en energía mecánica aprovechable, y eso es una cifra altísima. Por otro lado, tenemos una cosa que se llama MG1, motor generador 1. Es un motor generador pequeñito cuya principal utilidad es generar energía eléctrica. Y por este lado tenemos conectado a las ruedas el MG2, que es un motor generador más grande y cuya principal función es propulsar el coche en modo 100% eléctrico. Como os he dicho, en el engranaje epicicloidal, todo el giro que entra tiene que salir por algún lado. De manera que, si yo tengo el motor térmico parado y tengo el motor eléctrico MG1 sin generar par, puedo hacer girar las ruedas utilizando el motor MG2. Si yo tengo el motor térmico en marcha y tengo el motor MG1 parado, de manera que el giro no se puede ir para ahí porque lo estoy frenando, todo el giro del motor térmico se va a ir a las ruedas a través de MG2. ¿De acuerdo? Y si yo tengo el motor térmico en marcha y tengo al motor eléctrico MG1 frenando levemente al motor térmico, estoy cogiendo parte del par que genera el motor térmico y enviándolo a la batería, porque estoy frenando el motor, estoy quitando la energía y el resto del movimiento está yendo directamente a las ruedas. Y si yo tengo el motor térmico en marcha y el MG1 parado, o a las revoluciones que yo quiera, y después el MG2 en marcha y también empujando, lo que tengo es un motor térmico que está empujando al coche junto a un motor eléctrico, al MG2, y este motor térmico está girando exactamente al régimen que le permite girar MG1, que es como una especie de válvula reguladora de sus revoluciones. Por eso este sistema se denomina torque split, porque el par que viene del motor térmico se divide hacia la batería o hacia las ruedas, en función de si este MG1 está funcionando como freno o no está funcionando como freno de este MT. Y además este MG1 funciona como caja de cambios. No convierte el par, pero sí es capaz de ajustar las revoluciones de este motor térmico, porque todo el giro que yo quite con este motor eléctrico son vueltas que sube este motor térmico, todo el giro que yo ponga con este motor eléctrico son vueltas que baja este motor térmico, de manera que yo puedo ajustar el punto de trabajo que se llama de este motor térmico. Este sistema permite trabajar al mismo tiempo tanto en modo serie como en modo paralelo, porque una parte del par que genera el motor térmico se puede ir a la batería para después impulsar el coche y otra parte del par puede ir directamente a las ruedas para impulsar en tiempo real el coche. Ahora os voy a explicar cómo funciona el sistema híbrido que ha montado Honda en el CR-V. Es también un sistema serie paralelo, relativamente parecido al de Toyota, pero con una diferencia clave. En este sistema tenemos un motor térmico, a continuación del motor térmico tenemos un generador que le vamos a llamar MG1, después de este generador tenemos un embrague que puede estar abierto o cerrado y después tenemos MG2 que como en el Toyota es el principal encargado de mover las ruedas. En el caso del Honda es el fundamental encargado de mover las ruedas y de hecho tiene tantos caballos como tiene el coche, 184. ¿Cómo puede funcionar este sistema? Por un lado podemos tener funcionamiento serie. El motor térmico arranca, mueve el motor generador 1, genera electricidad que se manda a la batería y de la batería se manda al motor generador 2 para mover las ruedas. Esto se utiliza en el caso de este coche no solamente en ciudad, sino prácticamente durante el 100% de su utilización, menos cuando funcionamos a velocidades constantes en carretera o autopista, que entonces entra en funcionamiento lo que hemos denominado modo paralelo. El embrague se cierra y el motor térmico, aunque está arrastrando al motor generador 1
o no deja de generar electricidad o genera mucha menos, y gracias al embrague que hemos cerrado, consigue mover el motor generador 2 y a través del movimiento del motor generador 2 mover directamente las ruedas, de manera que este Honda es capaz de funcionar tanto en modo puramente serie como en modo puramente paralelo, como en ciertas combinaciones de serie paralelo en función de cuánta par esté consumiendo MG1 y cuánto par del motor térmico esté llegando directamente a las ruedas. Tras este rollo técnico tan soporífero, ha llegado el momento de empezar por fin a hablar del producto. Y para no equivocarme voy a hacer uso de una vieja tradición periodística que es la libreta. Voy a empezar hablando del Toyota. El Toyota lo tenemos disponible en versiones 4x2 y 4x4. La versión 4x2 solamente tiene, solo es un decir, 218 caballos, y la versión 4x4, que es la que tenemos aquí, tiene 222 caballos. La tracción integral se consigue con un motor eléctrico que está montado en el tren trasero y que tiene 54 caballos de potencia, de manera que tiene un eje trasero electrificado, además de tener todo el sistema híbrido en la parte delantera. Los dos coches miden exactamente lo mismo, 4,60 metros. No obstante, este Toyota pesa 100 kilillos más que el Honda. Este Toyota pesa 1.725 kilos, mientras que el Honda homologa 1.615 kilos. Es una diferencia en peso que después, a la hora de conducirlos, como hablaremos más tarde, se siente. Las prestaciones son muy similares. Los dos tienen una velocidad máxima de 180 km por hora, y mientras que este Toyota acelera de 0 a 100 en 8,1 segundos, el Honda es capaz de hacerlo en 8,6 segundos. Las cifras de consumo también son inferiores para este Toyota que para el Honda. Este Toyota está homologando 5,7 litros a los 100 en el ciclo NEDC, mientras que el Honda está homologando 6,6 litros a los 100 en el ciclo, perdón, he dicho NEDC, quería decir WLTP. Además, tenéis que tener en cuenta que, si bien este Toyota solo está disponible en la motorización híbrida, que se llama 220H, ese Honda lo tenemos disponible también con un motor de gasolina 1.5 turbo que entrega o 173 o 193 caballos. Vamos a hablar de los precios. Este Toyota RAV4 en tracción 4x2 está disponible desde 35.400 euros y en tracción 4x4 está disponible desde 36.900 euros. Mientras que en el caso del Honda CR-V tenemos las versiones de gasolina, como he dicho, de 173 euros, que empieza en 27.200 euros, un precio muy razonable, y de gasolina con 193 caballos, que empieza en 38.200 euros, obviamente bastante más equipado, y después tenemos las versiones híbridas que también existen en tracción a las 2 o a las 4 ruedas, aunque utilizando un sistema de tracción total convencional. Con tracción a las 2 ruedas lo tenemos disponible en híbrido desde 32.720 euros, y con tracción a las 4 ruedas lo tenemos disponible hasta, fijaros, 44.650 euros. Es decir, en ambos casos el equipamiento puede suponer una variación bastante grande en el precio final del vehículo. Y bueno, con esto hemos repasado las cifras principales de estos dos coches. Hay una cosa que no he mencionado y son los maleteros. Los maleteros son los dos muy grandes. El del Toyota, tiene 580 litros de capacidad y un dispositivo que lo abre a una velocidad realmente absurda. Puedo dejarlo abierto y ya voy hablando del Honda, que no. Son dos maleteros bastante grandes. Este además tiene dos alturas. El del Honda tiene 490 litros en lugar de 580. Sinceramente, son tan grandes que no creo que vayan a marcar la diferencia a la hora de comprar uno u otro. Y por lo demás, el exterior de ambos vehículos es que es muy similar y no tiene nada especialmente llamativo. Los dos utilizan neumáticos de campo, unos Bristol Dweller en el caso de ese Honda, unos Toyo Proxes 46R en el caso de este Toyota. Si os parece, vamos a verlos por dentro. En cualquier caso, antes de seguir con los interiores y hablando de maleteros, venid. Resulta que hemos subido este CR-V a esta pequeña peña y no me preguntéis cómo, pero ha ocurrido nada menos que esto. Ahí va, que se nos ha quedado una rueda en el aire. ¿Y sabéis qué ha pasado con el maletero? Pues veréis. Por supuesto, abre sin ningún problema y cierra. Oh. Igual no cierra. Ups. Parece que está un poco torcido. Vamos a insistirle un poco más. Pero aún así, tiene un poquito más de espacio por aquí que por aquí. No os asustéis, porque esto es normal en cualquier coche que tenga un monocasco, ¿vale? Cuando están apoyados sobre 3 ruedas,
la cosa se retuerce, pero me ha parecido gracioso y curioso que lo vierais. Vamos a hablar ahora de los interiores y vamos a empezar por orden alfabético con este Honda CR-V. Tanto aquí delante como en las plazas traseras hay espacio más que de sobra, especialmente en las plazas traseras. Cualquier persona va a viajar muy cómoda en las plazas traseras del Honda CR-V. A mí personalmente me gustan más todavía las plazas traseras del Toyota, pero porque a mí me gusta ir sentado con el culo bastante bajo y además los respaldos del Toyota permiten ajustar la inclinación en dos ángulos distintos, de manera que se puede ir muy recostado. Dicho esto, el salpicadero y las plazas delanteras de este Honda parecen más sofisticadas que las del Toyota y también más elegantes. Tenemos estos mandos para controlar el movimiento del coche en lugar de una palanca tradicional y esto le da un toque futurista al vehículo, y después tenemos una pantalla de la instrumentación que parece un poco más sofisticada. Si bien la ergonomía en general de los dos coches no es muy buena, y especialmente la ergonomía del manejo del ordenador de a bordo de este CR-V podría ser mejor. No es razonable poner 11 menús diferentes en la pantalla de la instrumentación, porque es imposible que una persona se los aprenda. En un Audi tienes 4 menús que van de izquierda a derecha y sabemos dónde están y cuáles son. Se llaman ordenador de a bordo, radio, navegador, teléfono. Aquí es imposible aprendérselos. Entonces, en ese sentido, eso se puede mejorar. Y otro aspecto que se puede mejorar tanto en este Honda como en el Toyota es el sistema multimedia y en concreto las grafías de la pantalla. En pleno 2021 no podemos tener unos sistemas multimedia con unas pantallas con un aspecto, y lo voy a decir con todo el cariño, tan cutre. Afortunadamente los dos tienen tanto Android Auto como CarPlay, de manera que cuando enchufas tu móvil al coche puedes disfrutar aquí de, por ejemplo, la estética de CarPlay, y es un auténtico alivio. Para que os hagáis una idea, y no os estoy mintiendo, en ambos prefiero ir sin escuchar la radio antes que salir del entorno de CarPlay. Creo que en coches además prácticamente 40.000 euros, esto lo tienen que mejorar. Bienvenidos a las plazas traseras del Honda. Como os he comentado antes, de ambos coches hay espacio absolutamente para ir de la forma que te apetezca sentarte. Esta banqueta es más alta que la del Toyota RAV4 y técnicamente eso debería significar que estas plazas traseras son más confortables. Sinceramente, están muy cerca una de las otras y os recomiendo que probéis las dos. Estos respaldos no se pueden ajustar en inclinación, de manera que a la hora de hacerse una pelotita aquí, viajar muchísimos kilómetros, pues esto es un poco más incómodo que lo del Toyota, pero creo que es una apreciación enteramente personal y subjetiva. Tenemos unas salidas de aire, no tenemos un climatizador aquí de atrás, tenemos conexiones USB, que no son USB-C, son USB de los antiguos. Yo al principio estaba en contra de que montaran USB-C en los coches, pero desde que me he comprado cables para todos mis dispositivos estoy radicalmente a favor, porque estos enchufes dentro de 5 años van a parecer como del Jurásico. Tenemos unas lucecitas aquí que están aceptablemente bien, no como por ejemplo las luces del maletero, tanto del Honda como del Toyota. Es increíble, increíble que pongan una bombilla tan cutre para alumbrar un maletero cuando al fin y al cabo te tienes que gastar lo que cuesta el portalámparas. Poned unos LEDs ahí detrás, por favor. El aspecto de las superficies es bueno, aquí hay más plásticos duros que en la parte delantera, pero en general es un sitio bastante confortable. Un detalle que no me gusta de este Honda CR-V es que tiene el tercer cinturón aquí arriba. Hay que coger, enchufarlo aquí, después pasar la banda abdominal a enchufar en el otro. Eso es un problema solo si vas a ir en la plaza central, pero es que debido a que hay un enchufe aquí, un conector, un enganche para ese cinturón, el pasajero que venga aquí en la izquierda, cada vez que se tenga que poner el cinturón, y yo conozco cómo son muchos pasajeros de las plazas traseras, va a tardar entre 3/4 y 1 hora en encontrar la hebilla. Y finalmente, dos cosas sobre el acceso. Casi todos los que se han montado en estos coches, especialmente si tenían cierta edad, han llegado a la conclusión de que son bastante fáciles de abordar. Además, las puertas tapan completamente el umbral, y eso puede parecer
algo insignificante, pero después cuando coges un todo camino con cualquier tipo de estribo o simplemente unas puertas que no tapen completamente el umbral y se ensucia y te manchas los pantalones, no te parece ninguna tontería. Bienvenidos ahora a las plazas delanteras del Toyota RAV4, muy parecidas a las del Honda en muchos sentidos, para lo bueno y para lo malo. Materiales blanditos, no se trata de cuero auténtico, pero fijaros, incluso han fingido los pespuntes en el salpicadero. Buena postura de conducción, no es algo habitual de encontrar en los coches japoneses. En el caso de este Toyota, el mando que permite controlar la profundidad y la altura del volante está más accesible que en el caso del Honda, que está literalmente aquí abajo. Palanca de cambios convencional en el caso de este Toyota, a diferencia de los botones del Honda. Genera un conflicto en mi corazón y creo que en el de muchos usuarios, porque aquello parece mucho más moderno, mientras que al final dices, ya, pero es que esto de tener una palanca y poder accionarla sin tener que mirar si estás dando a la P, a la D, a la tal, a la hora de aparcar con prisas, por ejemplo, es algo que se agradece mucho. Un mando giratorio que permite escoger entre 3 modos de conducción: normal, eco, deportivo e incluso un modo trail para tener mejor tracción en superficies deslizantes. Y además hay un modo EV que permite propulsión 100% eléctrica y que normalmente, y esto no es ninguna coña, no funciona. Le das y dices, la propulsión eléctrica no se encuentra disponible, porque la carga de la batería no es suficiente, porque la velocidad es excesiva, porque el día es impar. Bueno, es un botón que existe y que puede ser útil para entrar y salir de garajes. Por algún motivo no tienen buena ventilación, pero no penséis que esto de EV Mode va a causar ninguna diferencia en el coche que compréis. No confiéis en usar este mando más que brevemente. Mandos del climatizador manuales y bien grandes, muy agradables de utilizar. Algunos interruptores muy convencionales, pero que suenan como que no se van a romper jamás. Aquí solamente hay un par de botones ocultos en la zona izquierda en la zona de la rodilla izquierda del conductor. En el Honda hay todavía más. Creo que no se deben colocar aquí botones y especialmente no se debería colocar el de las luces largas automáticas, porque es algo que deberías tener aquí en los sticks del volante. La instrumentación es más sencilla que la del Honda, pero a cambio es más fácil también de controlar. Sin embargo, las grafías no son tan sofisticadas y eso nos lleva al asunto del navegador. El navegador podría estar bastante mejor terminado en cuanto a las grafías, en cuanto a la resolución, en cuanto al estilo. O sea, es una pieza muy fundamental del interior de un coche porque es lo que vas a estar viendo siempre que te montes en el coche. Y por último, ya que al Honda le hemos puesto la cara roja con el asunto ese, la tapa del maletero, vamos a igualar las tornas con un fallo clamoroso del interior de este Toyota. El acelerador es, sin duda alguna, el mando que más se utiliza de un coche. Entonces, ¿me podéis explicar por qué cuando sueltas el acelerador de este Toyota suena así? Y es un problema, porque una vez que lo descubres, lo haces todo el día. Y es horrible. Bienvenidos a las plazas traseras del Toyota. Igual que ocurre en el Honda, fijaros, hay espacio para ir literalmente como te apetezca ir sentado. Tras bajarme de una y de otra, subirme, bajarme, creo que ya llevo 6 cambios, joder, yo me sigo quedando con estas, pero porque se puede ir así, y es una postura bastante confortable para a la larga echarse un sueñecito. Pero insisto, tener banquetas con la parte posterior bastante baja y no mucha distancia al suelo suele ser indicativo de que el fabricante tiene justo debajo del asiento algo que le ha impedido hacer una banqueta con la geometría de la del Honda, que está un poquito más alta. Tenemos salidas de aire, no tenemos climatizador trasero, tenemos tomas de carga, muy importante para los niños, pero no son de tipo USB-C. Tenemos materiales blanditos, sí, aquí en la parte superior, y en general todo tiene un aspecto bastante elegante. Tenemos un cinturón para las plazas traseras convencional, para plaza central trasera convencional, nuestro reposacabezas que sube mogollón, y detalles que, como he mencionado antes, se podrían pulir, como por ejemplo
las luces de cortesía, que en este Toyota tanto delante como detrás son bombillas de incandescencia que rompen completamente el encanto de un coche del siglo XXI. Bueno, y ahora que hemos explicado cómo funcionan los coches, los hemos visto por fuera, los hemos conocido por dentro, ha llegado el momento de empezar la prueba dinámica y vamos a empezar con este Honda. Por cierto, fijaros lo que se abren estas puertas, literalmente más de 90 grados. Ofrecen toda la accesibilidad a las plazas traseras que es literalmente posible ofrecer. Si os parece, voy a montarme en el Honda CR-V y nos ponemos en marcha. Hola y bienvenidos a la prueba en marcha del CR-V. Antes, después de la explicación técnica de las manitas, que me ha parecido un poco farragosa, he tomado algunos atajos para que el resto no fuera tan pesado y hay algunas cosas que me he dejado en el tintero y que me gustaría comentaros ahora. La primera, la cuestión de la eficiencia. Puestos a comprar un coche súper eficiente de gasolina, lo más razonable sería decantarse por versiones más pequeñas tanto de este CR-V como del Toyota RAV4. Por ejemplo, podríamos pensar en comprar un Honda Jazz o podríamos comprar un Toyota Corolla. Porque un coche grande es un oxímoron, que para aquellos de la ESO es una figura retórica que incorpora dos términos aparentemente contradictorios. Si lo que quieres es ahorrar combustible, lo que tienes que hacer es comprarte un coche pequeño. Dicho esto, es perfectamente razonable y justificable que te quieras comprar un coche grande y pesado con la mecánica más eficiente posible. Punto 2. Durante el análisis de los interiores he sido poco profesional durante la explicación de los sistemas multimedia. Me he fijado mucho en la apariencia que tienen y no me he centrado en el funcionamiento práctico, que al fin y al cabo es el conocimiento importante para quien está planteándose comprar uno u otro coche. Tengo que reconocer que ambos sistemas funcionan aceptablemente bien. Son un poco lentos de respuesta y hay algunas cosas que no están tan logradas como en otros vehículos, como por ejemplo el poder acceder rápidamente a una lista de emisoras de radio y cosas por el estilo. Pero dentro de eso hacen su trabajo aceptablemente. Probablemente los comentarios sobre la tipografía y tal no sean tan apropiados para alguien que piensa comprarse el coche como para los propios responsables de la marca, y debería habérselos hecho a los propios responsables de la marca en lugar de daros la paliza a vosotros con ellos. Dicho esto, sí que me resulta extraño que, teniendo en cuenta que alguien que se va a comprar un coche muchas veces solamente tiene contacto con el coche en parado y en el concesionario, las marcas no le den más prioridad al aspecto que tienen los sistemas multimedia o al detalle que hablábamos de las bombillas de incandescencia, no en este, porque aquí ya tenemos bombillas LED en el interior, pero por ejemplo en el Toyota son amarillas, iluminan poco y además como están conectadas directamente a la batería y la tensión de la batería va cayendo, dan menos luz cuando el motor está parado que cuando el motor está encendido, y eso es un detalle que creo que se podría pulir. Pero bueno, espero haber aclarado ese aspecto. Vamos a poner en marcha la prueba en marcha, valga la redundancia, definitivamente. Estamos a bordo del CR-V, lo estamos conduciendo cuesta abajo. Antes de proceder al análisis, al despiece, a la disección de los dos coches, creo que tengo que explicaros una cosa general sobre la sonoridad en estos vehículos. Estos dos modelos pueden ser muy ruidosos. Eso significa que en ese sentido no son un producto totalmente redondo. Igual que, por ejemplo, muchos coches eléctricos, la práctica totalidad, tampoco son un producto totalmente redondo. Los coches eléctricos actuales, con gloriosas caras y exclusivas excepciones, no permiten realizar viajes largos con soltura y son un producto que solamente es apto para aquellos que no esperen realizar esos viajes o aquellos que por algún motivo no les importe parar durante bastante tiempo para recargar 180-200 kilómetros de autonomía. Con estos dos coches pasa exactamente lo mismo. No son vehículos especialmente aptos para desenvolverse en carretera y autopistas, sobre todo si son carreteras y autopistas con bastante desnivel.
Sin embargo, son coches que tienen la pegatina Eco y que son capaces de funcionar en ciudad con unos consumos asombrosamente bajos. Más bajos todavía en el Toyota que en este Honda, pero en ambos casos consumos de récord. Entonces, comprendo, y tenéis que comprender también vosotros, y algunos de los que estáis viendo será vuestro caso, que hay gente que va a utilizar el coche fundamentalmente en ciudad, y también hay gente que cuando va a salir a carretera va a realizar medias sensiblemente más bajas que la velocidad máxima de la vía. Por ejemplo, gente que dice, yo es que siempre viajo a 110, 115, 108 km por hora y no me importa porque disfruto del viaje a esa velocidad. Pues este coche y el otro, el Toyota, son para vosotros. Igual que aquellos que recorráis muchas distancias en ciudad y apenas recorráis distancias en carretera. Pero aquellos que estéis buscando viajar holgadamente con transiciones de velocidad relativamente rápidas, os prevengo seriamente sobre la sonoridad en estos vehículos. No son productos redondos en ese sentido, igual que un coche eléctrico, como he explicado antes, muchos coches eléctricos no son un producto redondo. Tienen un talón de Aquiles, y ese talón de Aquiles es lo que ocurre cuando pisas el acelerador a fondo, que es bastante desagradable, bastante desagradable. Dicho esto, vamos a hablar de cómo funciona en concreto este CR-V. Mientras lo conduces a velocidades bajas, por ejemplo en ciudad, como estoy haciendo ahora mismo estoy en llano y voy a 50 km por hora, escuchad el ruido que hay. Muy poco. Este ruido es inferior al ruido que, por ejemplo, hay en una ciudad procedente de los autobuses, y es un ruido perfectamente aniquilable utilizando la radio. Sin embargo, si yo acelero a fondo, y no hace falta acelerar a fondo. Si yo acelero hasta más allá del 50% del pedal del acelerador, voy a intentar quedarme en un 60, ¿vale? ¿Veis? Ahí estoy en un 75. Ahí estoy en un 100%. Es un coche que puede resultar ruidoso. ¿Más ruidoso que el Toyota? Sí, un poquito más ruidoso que el Toyota, porque tiene una característica de funcionamiento diferente al Toyota, y es que en el sistema híbrido del Toyota, es relativamente sencillo predecir lo que va a pasar con el ruido utilizando el indicador ese económetro que os voy a enseñar más tarde, y sabiendo más o menos cuáles son los puntos claves del recorrido del acelerador, de manera que puedes hacer así y el motor se va estancando en revoluciones, en 2000, en 3000, en 4000, en 5000. Puedes no pasar voluntariamente de ese escalón. Sin embargo, con este Honda, el funcionamiento del sistema híbrido es bastante más aleatorio y el motor tiende a coger altas vueltas con bastante más frecuencia. Si nos fijamos en el gráfico que aparece en la pantalla de la instrumentación, el motivo es que este Honda funciona casi todo el tiempo en modo serie, es decir, con el motor térmico generando electricidad y el motor eléctrico grande consumiéndola. Eso significa que el motor térmico tiene que cubre casi todo el rato las necesidades de energía del motor eléctrico. Y tenéis que tener en cuenta además que estos coches tienen una batería eléctrica bastante pequeñita, del entorno de los 1600 vatios hora, 1,6 kilovatios hora, y eso significa que tienen autonomía eléctrica para aproximadamente 2000 metros, es decir, no tienen muchísima holgura, muchísima reserva de batería. Este coche es capaz de moverse en silencio, en un ámbito urbano y en carreteras y autopistas que no tengan mucha pendiente, hasta 120 km por hora. Si queremos ir más deprisa, si conducimos por carreteras que tengan mucha pendiente, lo que nos vamos a encontrar es que estamos circulando a 110, 115 km por hora y con frecuencia vamos a tener que pisar el acelerador a alguno de esos puntos intermedios en los cuales el ruido es molesto. Y diréis, no es para tanto. Sí que es para tanto.
Yo cada vez que me monto en un Corolla, que me monto en un Honda Jazz, que me he montado en este CR-V y en el RAV4, me monto con el siguiente enfoque personal. Me importa un pimiento el ruido. Yo voy a conducir el coche como se conduciría cualquier otro coche. A mí el ruido no me va a minar la moral. Mentira. El ruido, con los kilómetros, te acaba minando la moral. El sonido hace que no quieras hacer esto. Si no pensabas hacerlo, perfecto, porque entonces no tendrás que experimentarlo. Pero si pensabas hacerlo, con el tiempo aprenderás que es mucho más confortable conducir pausadamente. Es que voy a 54 km por hora y ya estoy despertando al molinillo. ¿Por qué? Porque estoy subiendo una cuesta. Antes estaba bajando y era todo súper pacífico. Aunque hemos hecho un corte, he dado la vuelta y estoy recorriendo la misma carretera, pero hacia arriba, a una velocidad absolutamente legal. Voy a 52 km por hora. 54. Entonces, es una característica de funcionamiento del coche, pero es una característica de funcionamiento que lo puede descartar como compra para algunos usuarios. Basta ya de meternos con el ruido del Honda. No obstante, sí debo decir una última cosa sobre el Honda. Está mejor insonorizado que el Toyota. Su motor es más ruidoso, pero por ejemplo el ruido aerodinámico, el ruido de rodadura y el nivel de vibraciones que entran al habitáculo procedentes del motor es inferior, especialmente cuando arrancamos el coche por la mañana frío, que en el Toyota tienes una fase de que dura 2 o 3 minutos hasta que se para, ya ha calentado el catalizador, ya todo está bien, y en este también la tienes, pero en este es muchísimo más llevadero. En el Toyota después se te olvida, claro, a lo largo del día, pero cada vez que lo arrancas en frío dices, hostias, esto suena como un compresor de aire comprimido. ¿Vale? Bien, prometido, dejo ya el ruido. El resto de las cosas de este Honda CR-V en marcha. La suspensión es muy buena. Hay que reconocer que es mejor que la del Toyota, pero es buena en un sentido, y es en el sentido de aislarte de la carretera. Inconveniente, que te aísla mucho de la carretera. Entonces este coche tiene menos tacto de conducción que el Toyota. Creo que este coche, que pesa 100 kilos menos, pero no voy a decir que es porque pese 100 kilos menos, puede pasar por las curvas más rápido que el Toyota, porque se conduce mejor. Pero la cantidad de información que recibe el conductor a través de la suspensión, que como digo, absorbe muy bien, y a través de la dirección, que no proporciona absolutamente nada de información y podría tener un grado de asistencia un poco más conseguido y un poquito más de autocentrado, hacen que conduciendo este Honda CR-V vayas un poco más desconfiado. Tú sabes la velocidad que puedes entrar en las curvas porque, joder, las ves, pero lo sabes porque las ves. Conduces de una manera un poco visual, un poco como si fuera un simulador, pero cuando llegues al límite no vas a notar nada. En el Toyota sí, el Toyota es mucho más interactivo en todos los sentidos. Otros aspectos importantes del funcionamiento en marcha de este Honda. Creo que el Toyota es más agradable en marcha, y estoy haciendo un spoiler del análisis posterior, pero lo tengo que mencionar para poderlo comparar, porque la relación entre el movimiento, primero porque tiene mejores prestaciones, y eso siempre se agradece, 40 caballos extra son un punto importante a su favor, y después que la relación entre la posición del acelerador y el par que te proporciona el sistema de propulsión, si bien en ninguno de los dos casos es brillante, o sea, para que os hagáis una idea, si tú coges un Porsche Taycan, por poner un ejemplo de coche eléctrico, tú, no viene nadie por detrás, no os preocupéis, tú eres incapaz de hacer esto con el acelerador sin que el coche se mueva, no importa lo deprisa que lo hagas. O sea, eres totalmente incapaz. Cada vez que haces esto, el coche te ¡boom! Y pega un salto hacia adelante. Y aquí, bueno, pues tú puedes... Es decir, el sistema tarda en responder a las demandas de par que se hacen a través del acelerador. Y en este Honda su pereza es mayor que en el caso del Toyota. Y eso hace que la conducción en fases transitorias, es decir, momentos en los que necesitas más par y después menos par y después más par, como por ejemplo carreteras con curvas en las que tu velocidad no es constante, sino que va variando, sea más satisfactoria en el Toyota
que en el Honda. Entonces, claro, todas estas circunstancias hacen que te sientas un poco dividido. Por un lado, la suspensión de este Honda es más absorbente, dentro se va más confortable, da una sensación superior de ligereza y creo que es más rápido en curva. Por otro lado, el acelerador del Toyota tiene un tacto más directo, el nivel de sonoridad es levemente inferior, los consumos son inferiores y tienes sensación de estar más conectado a la carretera. Entonces, ¿cuál de los dos es mejor? Lo que voy a hacer es bajarme de este, subirme corriendo en el Toyota y vamos a verlo. Ahora ya se ha despertado del todo. Os aseguro que no íbamos a 200 por hora ahí, ¿eh? Íbamos 10 kilómetros por encima de la velocidad genérica de la vía. Bienvenidos ahora a bordo del Toyota RAV4 con tracción a las 4 ruedas. Primeras impresiones nada más bajar del Honda. La primera impresión es que este coche es más ruidoso que el Honda durante gran parte de su envolvente de funcionamiento. Lo que ocurre es que es un ruido más soportable, aunque está menos filtrado. Comprendo que todo esto suene un poco contradictorio, pero es que hablar de sonido es extremadamente difícil. Primero porque cada uno lo percibe un poco como quiere. Incluso con la vista podemos llegar a la conclusión de que un triángulo es un triángulo, pero con las orejas es mucho más difícil llegar a la conclusión de que todo el mundo está escuchando lo mismo y en describir las cosas exactamente igual. En cualquier caso, durante una utilización normal, en este Toyota hay un poco más de ruido, creo, medido en decibelios, que en el Honda. Es un sonido más grave y agradable que el que se escucha en el Honda. El nivel de vibraciones es superior al que se experimenta en el Honda. Por ejemplo, yo en este coche noto la vibración del motor térmico a través del volante con relativa claridad. A cambio, a través del volante, en este Toyota, noto cosas como la textura de la carretera, cómo gana peso cuando empiezo a coger una curva. Es decir, es un coche, como os decía antes, peor amortiguado y más comunicativo. La carrocería se mueve más para la izquierda, para la derecha, adelante y detrás. Es un coche menos confortable, claramente menos confortable que el Honda, y no porque tenga una suspensión excesivamente dura de superdeportivo y resulte incómodo, sino porque hay muchas irregularidades de la carretera que su suspensión no las filtra y en el caso en el Honda quedan perfectamente filtradas. A media velocidad, sin embargo, el Toyota es más confortable que el Honda porque no hay tantos transitorios en el funcionamiento de su motor. No hace... Puede que haya ruido, estoy de acuerdo, pero es un ruido más grave, es un ruido un poco más tolerable y además es un ruido mucho más proporcional a la velocidad a la que te estás moviendo. Y eso es porque este Toyota funciona mucho más tiempo que el Honda en modo paralelo. No mucho más tiempo, porque siempre funcionan simultáneamente en modo serio paralelo. Cuando pones en la instrumentación el gráfico de energía, es muy difícil moverse en modo exclusivamente térmico, tanto con este como especialmente con el Honda. Una parte del combustible siempre se destina a generar energía eléctrica que después en la primera cuesta abajo se va a gastar, porque como os he explicado antes, el tamaño de la batería es bastante pequeño. Pero a estas velocidades, y sobre todo si quieres acelerar, el nivel máximo de ruido que experimentas en este Toyota para la misma apertura del acelerador creo que es menor. Por supuesto es capaz de ser tan ruidoso como el Honda, pero tarda más en serlo. ¿Veis? Esa aceleración que he hecho ahí, estoy yendo cuesta abajo y no os puedo hacer una buena demostración porque el coche gana velocidad muy deprisa. Eso es otro de los aspectos en los que este Toyota gana al Honda. Tiene 40 caballos más y demonios, se nota. Cuando tú sales desde parado acelerando a fondo, hay un momento de titubeo entre los 60 y 70 kilómetros por hora en el que parece como si el motor, como si la electrónica no supiera qué hacer para seguir empujando. Y dices,
está dejando de empujar. Y entonces a partir de los 70, vuelve otra vez a empujar. Los 100 kilómetros llegan deprisa, los 120 llegan deprisa y sospecho que los 180 kilómetros por hora llegan bastante deprisa. Sorprendente, pero cierto, no solo tiene 222 caballos, sino que se comporta como si los tuviera. Haciendo ruido, pero se comporta como si los tuviera. Ahora ya estamos en un tramo un poco más recto y puedo acelerar a fondo. ¿Veis? El nivel de ruido, yo diría que acelerando a fondo no es inferior, pero la frecuencia sí que es más baja. Eso me hace llegar a la conclusión de que lo que ocurre en el Honda es que tienen que conseguir, como sea, filtrar mejor las altas frecuencias que entran procedentes de ese motor al habitáculo para que sea más confortable. Las altas frecuencias, que suene un poco más gordo, que suene un poquito menos estridente. Las vibraciones están muy bien aisladas. Y después creo que tienen que hacer algunos retoques en la suspensión para que tenga una suspensión tan comunicativa como esta, en la que notas lo que está haciendo el coche, en lugar de simplemente coche gira, pero no notas nada en la dirección, ni gana peso, no notas nada en si está agarrando más de delante, de detrás. Por cierto, puede que sea un efecto placebo, pero en este RAV4 con tracción total tienes la sensación de que la salida de las curvas es bastante buena, incluso acelerando cuesta arriba, que es un punto en el que todos los híbridos con eje electrificado suelen hacerse un poco los perezosos, y la sensación acelerando es de bastante neutralidad. Cuando llegas al límite de adherencia, llevas aquí el SP, eso está claro, porque cuando llegas al límite de adherencia empieza a salir todo tipo de ruiditos mecánicos de esta zona de la rodilla izquierda del conductor, y el SP sujeta al coche aceptablemente bien, de manera que es capaz de controlar bastante bien los subvirajes y nunca me ha hecho nada extraño sobrevirando. Parece que con volantazos en la dirección puede ser un coche un poco más ágil que el Honda, que el comportamiento del Honda es más plano, es menos satisfactorio. Entonces, como os decía antes, es una sensación claramente agridulce y contradictoria, porque te montas en este, lo arrancas, la primera impresión que recibes es claro, es que esto es mucho más ruidoso que el Honda. Haces un recorrido, cuando llegas al final del recorrido dices, es que es más ruidoso, pero el confort acústico que transmite es posible que sea en realidad superior. Aceleras a fondo y dices, es que cuando aceleras a fondo es igual de ruidoso que el Honda, pero el sonido es un poquito menos grave y por eso creo que es más soportable. Pero, ¿me entendéis lo que quiero decir? En ambos casos se da lo que os he explicado antes. No son coches aptos para gente que tenga que recorrer muchas carreteras o autopistas con grandes desniveles y cambios de velocidad frecuentes, porque el sonido puede acabarles desagradando. Vamos a hacer un experimento de aceleración a fondo con este Toyota para que podáis escuchar, sin que yo esté dando la chapa hablando, cómo suena, ¿de acuerdo? Venga, 3, 2, 1... ¿Veis? Intenso, sí. En decibelios, puede que incluso superior al del Honda. En frecuencia, más baja. ¿Es más soportable? Para mí, personalmente, me parece que sí. Probad intensamente ambos coches antes de decidiros, que os los dejen un día entero. No los probéis en ciudad son súper satisfactorios los dos. Este gasta todavía menos que el Honda. Admito que no sé exactamente cómo puede ser tan prodigiosamente austero. En ciudad con este coche, y he hecho bastante ciudad y también he hecho autopista, para ver exactamente cuánto gastaba. En ciudad este coche gasta menos que su consumo declarado de 5,7 litros. Es capaz de moverse en 5,5 e incluso en 4,9.
que dices, bueno, esto debe ser porque estoy circulando cuesta abajo, vamos a ver, estoy perdiendo, no circulando cuesta abajo, pero sí bajando dentro de la gran ciudad donde lo he hecho la prueba, que es Madrid. Pero es que incluso cuando después toca subir, si lo conduces con suavidad, el consumo es increíblemente bajo. El consumo es muy bajo para el peso que tienen los dos, no importa, sin paliativos, o sea, es un consumo bajo sin paliativos. No puedes acusar al Honda de consumir mucho gastando 6,7 litros, ni a esto, por supuesto, de consumir mucho gastando 5,8 litros, 5,9 litros. Además, se encuentra sorprendentemente cerca de la cifra de consumo homologado. Como dispositivo que gestiona la energía, el Hybrid Synergy Drive me parece estupendo, excelente. Ahora, para hacer justicia, estamos exactamente en el mismo punto que cuando os dije antes, estamos circulando cuesta arriba. Voy a ponerme a la misma velocidad, 55 km por hora, y voy a dejar que escuchéis lo que hay aquí. Voy a acelerar 10 km por hora, ¿vale? ¿Veis? Podemos discutir sobre el nivel de presión sonora en decibelios, pero creo que lo que no es discutible es que este suena más bronco y por eso es más confortable. Y definitivamente, aunque la suspensión de este coche no es tan efectiva como la del Honda, aunque tiene 100 kilos más de peso, y estoy convencido de que esos 100 kilos más de peso están en parte implicados en la sensación de que balancea un poco más, conducir este coche me resulta más agradable que conducir el Honda porque resulta más comunicativo y no sabes exactamente es mucho decir, pero tienes una idea mucho más aproximada de lo que está pasando en el tren delantero, en el tren trasero y por debajo de tu culo. Pero como os digo, creo que están lo suficientemente cerca como para que no haya una evidencia científica que me permita decir claramente el Honda es mucho mejor coche, claramente el Toyota es mucho mejor coche. Quien se pillase este RAV4 podría decirme, me he montado en un Honda y es increíblemente confortable, me has mentido. Y quien se bajase de un Honda y se montase en este Toyota, se bajaría del Toyota diciendo, parece un poco más patoso que el Honda, pero sin embargo lo voy conduciendo más a gusto. Bien, no pasa nada, sabes lo que va a ocurrir, es progresivo y te lo telegrafía perfectamente, o sea, dices, bueno, pues esto va a llegar hasta aquí, entonces vas deprisa, mucho más desahogado, es mucho más progresivo en sus reacciones. El Honda es que es muy poco comunicativo, y no disfrutas conduciéndolo como ocurre con este. Y como tiene más potencia, en circunstancias como estas, en las que estamos subiendo cuesta arriba, demandas menos del máximo del motor, y como demandas menos del máximo del motor, fuerzas al motor a alcanzar menos revoluciones, y como le fuerzas a alcanzar menos revoluciones para producir la misma energía, es menos ruidoso que el Honda. Igual si el Honda tuviese un motor de 250 caballos, lo conduciría siempre pisando menos el acelerador, y lo que yo estaría aquí diciendo es, el motor emite una frecuencia muy aguda, pero solamente es cuando aceleras a fondo, que es prácticamente nunca. Sin embargo, claro, con 1.600, 1.700 kilos en ambos coches, en trazados como este, incluso ya os digo, en trazados de autopista en las que haya un poquito de pendiente, es frecuente que en el Honda tengas que usar más del 50% del acelerador, que es el punto donde las cosas dejan de ser suaves y confortables. Además, como os comenté antes, en este Toyota tienes el económetro, que es este indicador de aquí, que no tienes ni puñetera idea de lo que mide, pero sí sabes que si no pasas de la palabra eco, tu vida va a ser silenciosa. Que si pasas de la palabra eco pero no entras en la zona power, tu vida va a tener la sonoridad de un coche convencional. Y que si ya entras dentro de la zona power, tu vida va a ser ruidosa o en la última franja, realmente ruidosa. Y a eso me refería antes con que con el Toyota tienes más claro cuándo se va a abrir la caja de Pandora y va a empezar el coche a bufar.
tú puedes echar un vistazo para abajo y decir, voy un poquito por encima del eco. Bueno, todavía me queda un cachito así de acelerador antes de que esto empiece a mugir de verdad. Voy a entrar a la zona Power. Confort acústico un poco disminuido, o ya estoy totalmente en la última franja de la zona Power y tenemos que escuchar al molinillo haciendo... Y en esa última zona de la zona Power solo entras cuando tienes que realizar adelantamientos o algo por el estilo. De manera que creo que ya sabemos lo suficiente de los dos coches y estamos en condiciones de emitir un veredicto. Bueno amigos, y hasta aquí ha llegado esta comparativa entre estos dos SUV híbridos eléctricos con mecánica híbrida serie paralelo. Conclusiones. Desde el punto de vista técnico, el coche más convincente ha sido el Toyota. El sistema híbrido de Toyota es extremadamente ingenioso y además es capaz de ofrecer más potencia y menos consumo que el Honda. Desde el punto de vista práctico, los dos tienen ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, el Toyota tiene un tacto de suspensión más directo, tiene un tacto de acelerador mucho mejor, todo es más directo y comunicativo con el conductor. El Honda, por su parte, tiene un interior que parece más lujoso y además tiene una suspensión que, si bien no transmite prácticamente nada al conductor, hay que admitir que realiza su trabajo, que es absorber las irregularidades del terreno, mejor que la del Toyota. Y finalmente, desde el punto de vista de la sonoridad, solo me queda recomendaros que si alguno de vosotros piensa utilizar el 100% de la potencia de su vehículo, no os decantéis ni por este Honda ni por ese Toyota, porque cuando se acelera a fondo hacen tanto ruido que literalmente podrías enloquecer. Si os ha gustado este vídeo y queréis estar al corriente de todas las novedades del mundo del motor, no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que subamos otro vídeo. Y como siempre, por supuesto, muchas gracias por vernos.